Amén. Que el Señor os bendiga. Un día más nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Hemos tenido este tiempo especial de poder estar alabando y glorificando a Dios y ahora vamos a compartir la palabra. Te invito a que vayas al libro de Nehemías. Vamos a arrancar aquí en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versos del 1 al 10. Libro de Nehemías capítulo 2, del 1 al 10. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Nehemías qué pasó? Nehemías 2, del 1 al 10. Cuando lo tengan digan amén. Dice la palabra del Señor: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, él vino delante de él, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi corazón? ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Dice el verso 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Dice el verso 7, además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey todas estas cosas según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Dice el verso 10, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Queremos orar antes de pasar a esta palabra, a este pensamiento, para que sea el Señor el que bendiga, el que toque nuestras vidas y el que nos haga comprender algo nuevo que nos ayude a ver las cosas que Él quiere. Padre amado, te damos la gloria. Una vez más, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres poderoso para tocar cada palabra, cada mente, cada corazón. Y como bien dices en la Escritura, que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que esta palabra que vamos a compartir sea bendecida, inspirada por ti, amado Espíritu, y que toque cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Es interesante este pensamiento, porque la verdad es que estamos viviendo, yo lo he puesto tiempos diferentes. Estamos viviendo, no es el título aún. Estamos viviendo cosas nuevas. El título que he puesto a este mensaje es Renueva tu compromiso. Ese es el título del mensaje, Renueva tu compromiso. Y lo que te estaba hablando es que verdaderamente estamos viviendo tiempos que quizás no se nos hubiera pasado por la cabeza de vivir. No, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos pensado que nos hubiera tocado vivir estas situaciones. Hoy estamos entrando en una forma nueva de vocabulario, o digamos que hay frases que se están introduciendo al vocabulario o a las formas que ya conocíamos, y son frases que quizás pensamos que son nuevas, pero en realidad no son nuevas. Estamos hablando de
Frases como estado de alarma, el estado de alarma, cuántas y cuántas veces no lo estás oyendo por televisión, el nuevo estado de alarma, medidas de confinamiento, cuarentena por el coronavirus, todas estas cosas que podríamos decir entre comillas que empezaron a oírse desde primeros de año. En el mes de enero, últimos de enero, digamos, empezaron a surgir todas estas cosas referentes al coronavirus y realmente ya llevamos 5 meses viviendo en este ambiente nuevo, en esta forma de expresarnos y de comunicarnos, de que se habla de pandemia, se habla de coronavirus, se habla de crisis económica. Y como hemos dicho antes de empezar, hay mucha gente que realmente no sabe el tiempo que está viviendo. O sea, como que todas estas circunstancias las están llevando un poco desubicadas, un poco desorientadas. Y es verdad que hay veces que uno se pregunta en qué día estamos de la semana, porque ni siquiera podemos, a veces no trabajamos ni bien los tiempos, ¿no? No sabemos en el tiempo en que estamos. Hay muchas formas y sobre todo se han, digamos, establecido mecanismos para que la sociedad nos estemos acostumbrando a sobrellevar estas cosas, a sobrellevar esta carga. Y igual que dentro del vocabulario que ahora nos toca vivir o por el cual nos toca expresarnos, también dentro de este estilo de formas de hablar y de expresarnos están entrando frases que están motivando a la gente digamos, a sobrellevar esta lucha que estamos teniendo, este desgaste emocional, por decirlo de alguna manera. Y frases como estas, que yo aquí me he apuntado 3 porque son con las que más, digamos, se empezaron a trabajar este problema de esta pandemia. Lo primero que empezamos a hablar entre todos, que era algo que la comunicación estaba constantemente transmitiendo, es el quédate en casa. Acuérdate cuando empezó esto, que una de las normas era llevar esa cultura en el pensamiento de que era muy importante el que las gentes nos quedáramos en casa. Y es verdad, era una necesidad porque no sabían cómo tratar el virus, en realidad no tenían claro cómo se expandía al principio, había mucha confusión y aparentemente algo que iba a traer beneficio era no salir tanto, no exponerte. Entonces, esa frase se quedó grabada, quédate en casa. Luego empezó otra época donde hablaba sobre juntos lo vamos a parar. Juntos lo vamos a parar, entre todos vamos a conseguirlo. Son expresiones, son, digamos, fórmulas que te ayudan a que interiorices cómo te tienes que comportar en medio de la sociedad. La última frase que me he apuntado, por decirlo de alguna manera, es vamos a salir más fortalecidos. ¿Quién no ha oído frases parecidas a esta? Esto nos va a fortalecer, esto nos va a hacer salir más fuertes, vamos a salir fortalecidos. Todas estas clases digamos, de mensajes, vamos a decir mensajes subliminales, porque siempre tienen un trasfondo que ayudan. En este caso, a todos estos mensajes se le tiene un concepto, se denomina concepto de resiliencia. Y es curioso. El concepto de resiliencia. Dice que es el proceso de adaptación exitosa frente a situaciones adversas y de crisis. O sea, sobre la marcha habrán sucedido estas cosas, pero siempre hay cosas que te ayudan. Siempre hay cosas. Resiliencia. Y cuando, claro, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, todas las cosas venimos a contrastarlas con la palabra. Y yo llegaba a esta conclusión, y es que no hay nada nuevo debajo del cielo, decía Salomón. Y cuando tú empiezas a buscar, empiezas a indagar sobre que no hay nada nuevo debajo del sol, a mí me daba a entender el pensamiento, lo que el Señor ponía en mi corazón, es que estamos entrando, o que nos ha tocado vivir, mejor dicho, en una época de reflexión. Una época donde Dios está poniendo a su pueblo a meditar, donde Dios está poniéndonos a todos a que analicemos
No, Señor, ¿por qué me ha tocado a mí vivir esto? Sino, Señor, ¿por qué nos ha tocado vivir en este cambio? Porque siempre van a haber cambios. Esta mañana cuando hemos salido a andar, nos reíamos Mari Carmen y yo, y decíamos que le hubieran preguntado a los dinosaurios cuando les tocó vivir el cambio que ellos vivieron. O sea, ellos tuvieron un cambio climático tremendo, donde la extinción en aquel entonces científicamente demostrada de esos animales, de esos gigantescos animales desaparecieron de la faz de la Tierra. Pregúntale a la gente que le tocó vivir en la época de la peste, en la época de las fiebres, esas pandemias tan tremendas que mataron a tantos miles y miles de personas. Preguntémosle a la gente que le tocó vivir las crisis económicas tan fuertes que la gente dice que en Estados Unidos se tiraban de los rascacielos, se suicidaban por causa de esas crisis. O sea, cosas que suceden y que van a seguir sucediendo. Cosas económicas, fiebres tremendas, pandemias, catástrofes. Sin embargo, dice la palabra que no hay nada bueno, nada nuevo debajo del sol. Eso ya lo escribió Salomón en Eclesiastés. O sea, como que son ciclos que suceden, cosas que acontecen y que Dios está viendo, observando, incluso permitiendo. Qué curioso. Para las personas que no creen en Dios, como que Dios es el culpable de muchas cosas que suceden. ¿Por qué Dios permite? Siempre que hablas con una persona que no tiene la manera de ver las cosas de Dios como nosotros, siempre te dice eso. ¿Por qué Dios, si Dios es tan bueno, si Dios es amor, por qué Dios permite tanta matanza, tanta muerte de gente inocente? Son cosas que se nos escapan de las manos. Nosotros, nuestra forma de interpretar las cosas es que la maldad del hombre muchas veces crea ambientes donde Dios no es que se lave las manos. Dios nos hizo y nos diseñó con libre albedrío para que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestras vidas. Pero a la vez que nosotros tomamos decisiones sobre nuestras vidas, a veces también salpica, implica a otras personas que nos rodean. Entonces nosotros a veces cometemos o tenemos acciones donde perjudicamos a las personas, porque el hombre por su naturaleza siempre ha tenido esa intención de hacer lo que él cree estimado en su voluntad, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, hay algo que es interesante, que dice la palabra en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice, Pablo nos pone una observación. Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Y te digo que es interesante porque él ya está hablándole a aquellos que verdaderamente hemos aceptado a Jesús, a aquellos que le hemos dicho sí al Señor, a aquellos que tenemos un compromiso, que un tiempo atrás decidimos seguirles, decidimos servirles. Estamos empezando, en un tiempo atrás empezábamos a buscar ese amor con que Él nos tocó nuestras vidas y nosotros nos sentimos enamorados. Y aquí dice la palabra, Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es interesante porque Pablo experimentó esto. Y yo creo que todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos experimentado, o en su totalidad o en parte, hemos experimentado lo que Pablo expresa aquí en Colosenses capítulo 3. Dice la Escritura que Pablo tenía claro, si habéis resucitado, con Cristo. O sea, hay algo que él tenía claro. Hay algo que él, en el momento en que él se arrepiente
Yo siempre he tenido el concepto de que Pablo se arrepintió de su vida en el camino de Damasco, cuando él tiene esa visitación sobrenatural de parte de Jesús y Jesús empieza a entablar una conversación con él y Pablo en esa osadía santa, vamos a ponerlo así, de querer conocer con quién estaba hablando, le pregunta, ¿tú quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. O sea, él encontró algo diferente, algo nuevo en su vida. Igual que nosotros, como hijos de Dios, en el momento en que encontramos a Jesús, en que Él nos toca la vida y empieza a restaurar nuestros sentimientos, nuestra forma espiritual y empieza a poner de su espíritu en nosotros empezamos a entrar en ese enamoramiento donde empezamos a ver las cosas diferentes. Y Pablo llega a un momento donde él le dice, si vosotros, dice la Escritura, si vosotros pues habéis resucitado en Cristo, como diciendo, si vosotros estáis sintiendo lo que yo siento de Jesús, dice la Escritura, si vosotros habéis resucitado con Cristo, esto es importantísimo, dice, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Entonces, yo creo que Pablo, cuando se arrepintió de lo que él era, lo que él representaba, cómo él se sentía, cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él llega a un momento que dice que ya no miraba de otra manera sino hacia Cristo, hacia Jesús. Y eso es algo que a mí me ha tocado, me tocó ayer cuando estaba haciendo el mensaje, esta mañana me lo recordaba. Solo hay una manera de poder, digamos, no perder de vista nuestra mirada en lo que creemos, y es mirando a Jesús, mirando lo que Él hace, mirando lo que Él dice, mirando cómo Él se comporta. No como Él se comportaba, cómo Él se comporta, porque Él está vivo. Él está vivo, dice, dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, yo no puedo vivir en derrota, no puedo vivir en un pensamiento donde yo estoy muerto, espiritualmente hablando, y creer en un Cristo resucitado. No podemos vivir desde ese punto de vista. Nuestra actitud tiene que ser una actitud conforme a la actitud de Cristo, y Él está vivo, Él está resucitado, Él está a la diestra del Padre, dice la Escritura. Él está guardando a cada uno de nosotros, Él está protegiéndonos, Él está mirando sobre su pueblo, y yo tengo que creer que el Dios de poder y autoridad en el que creo me está guardando, me está protegiendo, me está ayudando en mis debilidades y en mis necesidades. Entonces Pablo extiende ese pensamiento que él tiene de fe sobre su Hacedor, sobre Cristo, diciéndonos a nosotros, mirar a las cosas de arriba. No miremos tanto a las cosas de abajo, a las cosas de la tierra, a las cosas que a veces vienen digamos, a presionarnos y a encerrarnos. Es interesante cómo Dios con un clic ha permitido, vamos a poner entre comillas, que Él estaba observando y Él ha permitido que pase esto. Pero con un clic ha tambaleado el mundo, ha paralizado el mundo. Acuérdate cómo en un tiempo atrás se paralizó el sol en una oración de un hombre de fe, dice la Escritura, para ganar una batalla. Josué dice que oró y el sol se paró. Josué no hizo eso. Lo hizo Dios, pero Dios lo permitió porque hubo una persona que quería hacer algo en favor del pueblo de Dios. Y Él permitió que se parara el sol en esa oración que Josué hizo. Josué no se sintió mejor ni satisfecho porque lo hice yo, no. Él quería que el pueblo de Dios ganara esa batalla. Él quería que el pueblo de Dios no muriera exterminado por el ejército enemigo. Y él oró en esa dirección. Y Dios escuchó la oración. Y aquí vemos que Pablo nos está diciendo a nosotros, vosotros, dice la Escritura, poner la mira en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto. Escúchame. Eso esta mañana a mí me golpeaba. Porque tenemos que estar muertos en vida. Amén. Muertos en lo referente a la vida en lo carnal. Porque la palabra te dice claramente, si habéis resucitado en Cristo. O sea, tu vida espiritual es la que tiene que estar viva. Tu vida espiritual es la que tiene que estar renovada. Tu vida espiritual es la que tiene que estar fortalecida. O sea, cada uno va a vivir, entre comillas, su COVID-19, su pandemia,
su situación de crisis. Cada uno le va a tocar vivir de una manera. Pero dentro de lo que nos toque vivir, nosotros tenemos que estar vivos espiritualmente, resucitados en Cristo, dice la palabra. Porque ahí dice la palabra que ahí está escondido tu espíritu en Cristo, delante de Dios. Entonces, Pablo entendió qué clase de compromiso había adquirido delante de Dios. O sea, él no tenía otra cosa que mirar hacia arriba, mirar a las cosas de Dios, mirar, y él vivía, él trabajaba, él hacía tiendas, o sea, él era un obrero más, un trabajador más, tenía sus ocupaciones, tenía sus cosas. Entonces, este mensaje de hoy es un mensaje que nos está instando, nos está tocando a que reflexionemos, porque nos está tocando vivir unos tiempos donde Dios nos va a hacer a su pueblo, nos va a poner en reflexión, nos va a poner a que meditemos, nos va a poner a que analicemos qué es lo que nos está pasando, porque llega el verso 4 diciéndote algo muy claro. Dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, Pablo tenía la certeza de que somos hombres y mujeres espirituales, que vivimos resucitados en Cristo en el Espíritu, y que aunque estamos viviendo muertos en la carne aquí en esta sociedad, espiritualmente hablando estamos vivos. Y nos espera lo que nos dice el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice la Escritura, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, te está diciendo algo, te está diciendo que mires a las cosas de Dios, que mires hacia arriba. ¿Por qué? Porque mirando hacia arriba no te vas a torcer del camino, porque mirando a Cristo vas a saber hacia dónde te tienes que dirigir, porque llegará el día que igual que Cristo fue resucitado, a ti en la carne serás resucitado con un cuerpo glorificado y te irás con Él. Eso es lo que Pablo le está aconsejando a la iglesia que había en Colosas. O sea, le estaba diciendo, mirad para las cosas de Dios. Mirad para las cosas que nos interesan, las cosas que nos van a edificar. O sea, Pablo sabía qué clase de compromiso tenía con Jesús. Sabía lo que le había declarado a Jesús, sabía con quién se había comprometido. Y yo mirando digo, bueno, sí, estamos hablando de que llevamos 5 meses prácticamente encerrados por causa de esta pandemia. Yo no sé en esos tiempos atrás, donde hemos hablado antes sobre otras pestes y otras cosas que han pasado, el tiempo que tuvieron que estar encerrados, si conocían que era perjudicial salir. Quizás mucha gente murió contagiada unos con otros porque desconocían que deberían de estar recluidos en sus casas. Pero nosotros llevamos 5 meses, unos más que otros. Yo prácticamente no he estado encerrado, he estado en otra forma de presión, porque trabajar en medio de toda la gente, sabiendo que pudiera o no pudiera ser contagiado. Mi única esperanza siempre ha sido, Señor, tú me conoces. Tú sabes quién soy. Y yo no tengo miedo a esta enfermedad. Yo tengo depositada mi confianza en que tú me estás guardando de cualquier especie de contagio que pueda venir a tocarme. Y te puedo decir que han habido momentos donde he estado prácticamente codo con la gente, por causa del trabajo, pero mi confianza estaba en Dios. No le he permitido al miedo que trabajara en mi vida en estos días. No se lo he permitido, porque siempre he estado verdaderamente en eso. Sí que tengo claro que tenía puestas las miras en Cristo, mirando hacia arriba. Señor, tú conoces, tú sabes, y orando, no solo por mí, sino por mi familia, porque yo vengo a casa. Y yo he actuado con toda la naturalidad y la normalidad que hubiera actuado si esto no hubiera sucedido. De la misma manera. Entonces mi confianza siempre ha estado en Dios con referente a esto. A que mi familia estaba guardada. A que los que salen de casa están guardados. A que vosotros estabais guardados. O sea, mis oraciones por vosotros, por los que conozco. Señor, guárdalos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Tú podrás estar pensando, bueno, pero han habido cristianos que han muerto. Dios sabe por qué. Yo no lo sé por qué. Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Al revés, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdón, así es. O sea, él daba a entender. Pero si Dios me permite o quiere que esté aquí, pues voy a tener que estar. Pero si me lleva, mejor, decía Pablo. Entonces, se han ido estas personas, estos hermanos en la fe, se han ido por causa de esta enfermedad.
Pues puede que haya alguno que haya fallecido por causa de esta enfermedad, pero ya están con él. Es que es ese concepto de la muerte que no tenemos claro, que no entendemos del todo y que nos hace sentirnos con miedos a traspasar esa puerta. Pero realmente esa puerta que cuando la traspasemos es la que nos va a llevar a Dios, deberíamos de estar mirando cómo Dios lo ve. Y no nos traería ese dolor y ese sufrimiento que a veces pensamos, me voy a morir de aquí y ya no voy a estar aquí. Pero si vamos a un lugar mejor. Esa es nuestra certeza. Entonces yo, buscando la Escritura, buscando la palabra del Señor, encontraba ejemplos en algunos personajes bíblicos que realmente no vivieron el COVID-19, pero vivieron situaciones bastante duras. Y aquí vemos a Daniel capítulo 1, vemos que este siervo de Dios, pues se encontró en su época, en su tiempo, se encontró con una situación también dura. Daniel 1, versos 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joachim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joachim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Escúchame, a Daniel le tocó vivir un tiempo de esclavitud, un tiempo donde tuvo un encierro, estaban exiliados, se lo llevaron. No le podemos poner el nombre de pandemia, pero sí le podemos poner el nombre de esclavitud. Una manera donde ellos fueron recluidos. El pueblo de Judá se fue a tierras de Babilonia, allí, a un pensamiento caldeo, a una forma de adoración diferentes. Estuvieron cohibidos en todas sus acciones. No podían adorar al Dios que amaban. Y estaban esclavos de las formas de adoración y de las cosas del pueblo de Babilonia, del pensamiento de los caldeos. Y qué interesante que dice la palabra en el verso 2, y el Señor entregó en sus manos. Escucha, Dios permitió esta situación. O sea, en tiempo de Daniel y en todos los tiempos donde Dios ha querido hacer algo, Dios ha puesto a su pueblo a reflexionar. Dios ha puesto a su pueblo a meditar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Qué estoy haciendo para que estas cosas sucedan? Y ahí cada uno se va a tener que agarrar, igual que ellos se agarraron. Entonces dice la Escritura que Dios lo permitió. Y ahí se puso todo el pueblo de Judá enterito a reflexionar por qué estaba pasando estas cosas. 70 años de cautiverio. Nosotros 5 meses ahora mismo reflexionando. Pero es que esta gente tuvo que estar 70 años. 70 años. Un nuevo orden. Vamos a ponerlo así. Nos viene un nuevo orden mundial. Donde todas las naciones están entre todas hablando cuál va a ser la mejor manera de vivir en este mundo. ¿Es algo nuevo? No. Las civilizaciones siempre han intentado prevalecer, anteponerse unas a otras, y esto es algo nuevo. No, Salomón decía que no. Nada hay nuevo debajo del sol, dice. Entonces son formas de confinamiento, le podríamos llamar así, porque Daniel, junto a sus amigos y a todos los prisioneros del pueblo de Judá que fueron cautivos, les tocó este confinamiento. Ahora, hay algo interesante en Daniel, y es algo que a nosotros también nos afecta en lo que estamos viviendo ahora, porque él estuvo, pasó en esa época, ese tiempo de estar privado de su libertad, de las cosas que él hacía. Pero cómo él llega al punto de influenciar en el rey. Y eso es lo que a mí me hacía pensar. Porque es que Daniel influyó en la vida del rey. Se metió de lleno en la corte. Él y sus 3 amigos. ¿Por qué? Porque no dejaron de ser lo que ellos eran. Sencillamente por eso, Daniel no dejó de ser ni de comportarse como él era delante de Dios. O sea, antes y después
de esa opresión por el pueblo de Babilonia, por los caldeos, y que fueron ellos llevados a las tierras de los caldeos, esclavizados, antes él se comportaba de una manera, y en medio de toda la presión y la esclavitud no dejó de comportarse como él era. Y tú sabes la historia de Daniel. Les prohibieron muchas cosas a través de toda la jerarquía que había alrededor del rey Nabucodonosor, asesorando a su rey para que hicieran una cosa, para que el pueblo de Dios se doblara a sus rodillas para orar a su Dios. ¿Te acuerdas de la escritura? Y él abría las ventanas y se comportaba tal y como él era siempre, con toda la naturalidad, donde él adoraba y buscaba a Dios, seguía haciéndolo delante de la gente. Esta es la pregunta que quiero que te haga esta mañana. ¿Estaba él revelándose al rey? No. ¿Estaba él queriendo ser una oposición para el rey? No, simplemente él se comportó como por naturaleza él se comportaba. El clic del cambio, lo que necesitó ver el rey para que no viera una insubordinación en Daniel, eso fue Dios el que tocó la vida del rey. A veces no contamos con esto. No sé si has oído que han habido ciertos predicadores que han empezado a decir basta ya sobre la forma en que están los gobiernos autorizando las reuniones en las iglesias. Y esto es interesante, porque han habido muchos que han criticado a estas personas que están levantándose diciéndole al gobierno: no te voy a permitir que tú vengas a la iglesia a decirme cómo tengo que comportarme en la iglesia. Ellos dijeron, por prudencia, cuando empezó las situaciones de alarma y sobre esta enfermedad, él decía, no hace falta decir el nombre, pero decía, este predicador, y es de renombre, es importante a nivel mundial, él decía, cuando empezó esta crisis, nosotros como pueblo de Dios nos sujetamos a lo que decían los gobiernos y respetamos todas las normas de conducta sobre lo que la sanidad estaba hablando sobre esta enfermedad, por precaución, para guardarnos y proteger a todas las personas que pudieran entrar a la iglesia para no ser contagiadas. Dijisteis que no se hicieran en la iglesia, no se hicieron. O sea, siguieron todos los pasos. Pero conforme ha ido pasando, este hombre está viendo que los gobiernos están intentando, digamos, modelar la manera en que uno tiene que hacer las reuniones cuando ya no necesariamente se tienen que hacer ciertos pasos. Como diciendo, si no sentamos un precedente contra esto, llegará un momento que será normal hacer las reuniones de esta manera. Y él empezó a decir, porque él puso un ejemplo muy fácil, puso el ejemplo de cuando Moisés llega a Faraón y le dice, mi Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Y Faraón empieza a altercar con Moisés, a decirle qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Y una de las veces, entre media de las plagas, que Dios va soltando sobre Faraón para que se dé cuenta que es algo importante lo que Dios le está diciendo, sabes tú que Faraón llega a hablar con Moisés y le dice, bueno, te voy a dejar irte a ti, a los varones, pero los ancianos, las mujeres, los niños, los animales se quedan aquí. Y Moisés le dice, no, mi Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo, a todo mi pueblo. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Si nosotros empezamos a sentar precedentes contra algunas cosas, no porque estemos en desobediencia, sino porque no lo veamos desde el punto de vista que ellos lo ven, si nosotros de alguna manera no reaccionamos, nos acostumbramos. Este predicador decía, si yo no dejo que mis niños, que mis hijos, que los hijos de nuestros familiares vengan a la iglesia, dice, saldrá una generación que se habrá olvidado de Dios. Y si te pones a analizar, es una verdad. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, como dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Instruye al niño. Porque cuando somos mayores, dice la palabra que no se apartarán de ella. Entonces, si nosotros llega a una etapa donde cortamos ciertas cosas, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde una generación. Él decía, yo no voy a impedir que los ancianos, los que están enfermos, que necesitan sanidad, que vienen a la iglesia aposta, ¿a qué?
a que se les imponga las manos y se ore por ellos, yo no puedo permitir, dice él, que pierdan esto. Yo no puedo hacer, dice, yo no puedo hacer acepción de personas, decir, tú puedes entrar, tú no puedes entrar. Es respetable lo que cada uno haga. Yo con esto no estoy diciendo que se va a hacer así, con esto te estoy diciendo que muchas veces nosotros no tenemos el enfoque global de lo que Dios quiere que veamos. Lo que sí que tengo claro es que Dios quiere que miremos hacia arriba. Lo que Dios quiere es que nosotros enfoquemos nuestra mirada a lo que Dios dice, que busquemos dirección de Él para que entendamos qué es lo que Él quiere. Porque muchas veces en nuestra forma de actuar nos equivocamos, erramos y nos toca pedalear luego más fuerte. Entonces mi pregunta era, ¿qué te ha cambiado a ti estos 5 meses? ¿Que eres mejor persona? ¿Eres peor persona? Hay gente que decía, esta crisis nos ha hecho mejores personas. Y hay gente que decía, la gente no cambia. Qué interesante. Qué interesante. ¿Creemos más en Dios? ¿Creemos igual? Piénsalo por un momento. Hay gente que ha entrado en crisis de miedos. Como crisis fuertes de miedos. Ahora tienen fobias por todo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿O qué es lo que ha sucedido en estos 5 meses? Sin embargo, si tú ves la trayectoria y la historia de Daniel, Daniel fue seleccionado. En medio de todo un exilio. Fue seleccionado por el rey. Escucha. Nosotros tenemos esa posibilidad de que la gente nos vea tal y como somos delante de Dios y que la gente nos señale por decir, tú tienes algo diferente que a mí me está gustando y no sé qué es. O sea, Dios está moviendo los hilos. Tenemos que tener la certeza de que todas las cosas suceden porque Dios lo permite. Amén. Entonces Daniel fue seleccionado para vivir como un caldeo. Escucha, lo llevaron a las habitaciones reales, allí al palacio del rey. Allí él convivía con el rey. O sea, pero él tenía claro una cosa. Él seguía manteniendo vivo el compromiso con Dios. Amén. Por eso es lo importante del mensaje de hoy. De reforzar, de renovar nuestro compromiso, de saber a quién hemos creído, de seguir creyendo en Él, de reforzar nuestras estacas espiritualmente hablando. O sea, tenemos que tener claro a quién hemos decidido servir. Porque hoy no es un día diferente, no son épocas nuevas, no son las mismas cosas en distintos tiempos. O sea, Dios siempre va a llevar a su pueblo a puntos extremos donde vamos a ver qué hacen. Porque así es Dios. Dios quiere fortalecer tu vida. Dios quiere que nuestra vida de fe se robustezca. Que sigamos creyendo en Él. Y que el pacto de compromiso con Él siga fuerte, fresco, compromiso, enlace, casamiento, llámalo como quieras. Nehemías dice que estaba comprometido con Dios, amaba a Dios, amaba al pueblo de Dios, amaba las costumbres. Le encantaba la forma de vivir delante de Dios. Amén. Hay una cosa que quiero que tengas en cuenta, el compromiso siempre trae fruto. Amén. Siempre trae fruto. O sea, comprometidos con Dios. Cuando Dios quita a Moisés del liderazgo, no dejó al pueblo sin liderazgo. Después de Moisés fue Josué. Y el mismo pacto de compromiso que tenía con Moisés se lo dejó caer a Josué y se lo dijo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ya no está, pero ahora eres tú el que estás ahí. Aleluya. Entonces, Dios es el que crea los pactos. Dios es el que los diseña. Dios es el que primero nos amó a nosotros. Porque los compromisos están basados en el amor. Yo amo a mi esposa y yo no permito a mi forma de ver las cosas, no le permito a mi forma de ser yo que ese amor se seque porque yo soy como soy. No, yo tengo que darme a mi esposa igual que mi esposa se da a mí. ¿Para qué? Para que ese amor siga fluyendo y siga creciendo. Ayer le decían, en una conversación allí en el centro comercial, le decían a Mari Carmen, en Mercadona, que hablaba una mujer en la línea de caja diciendo que ella estaba hasta el gorro. Este confinamiento, dice, me lleva hasta el gorro de mis hijos y de mi esposo. Estoy aburrida, decía, de estar ahí encima, todos juntos, tanto tiempo. Y Mari Carmen dice,
pues yo no tengo problema con eso. Porque yo mi compromiso con mi marido, me encanta que esté a mi lado, nos gusta los dos estar juntos. Pues serás la única, le dijo. Y la mujer, la chica que estaba cobrando en caja que conocemos, le decía, no, es que hay que conocer a la persona. Entonces, a veces nosotros tenemos que darnos a entender con la gente de que amamos a Dios y que ese compromiso está vivo. Es un compromiso fuerte, es un compromiso que nos lleva a más compromiso, a mejor situación de enamoramiento. No sé si tú estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, pero yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo no me puedo apartar de Dios, no me quiero apartar de Dios. Cuando Dios habla con Josué, Él le dice una cosa muy clara. Dice Josué capítulo 1, lo hemos leído muchas veces este verso. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, el compromiso que Dios le había dicho a Josué estaba plasmado, estaba escrito en las leyes de Dios. Y Él le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo tiene un porqué. Dios te ama. Él no tiene ningún problema en decírtelo y en expresártelo. Al contrario, Él está deseando derramar su amor sobre nosotros. Y Él nos ama. ¿Y Él qué es lo que dice? Que no se aparten los dichos míos de tu boca. Que no se aparten mis pensamientos de tu mente. Refréscate los días y noches. Escudriña, analiza, busca. Si una cosa a veces no nos damos cuenta, que dice la palabra, que por causa de los escogidos, en los últimos tiempos, ¿qué iba a suceder? Que se acortarían los tiempos. Y nosotros cuando leemos esa escritura, decimos, ay Señor, qué bien, que va a venir antes a por nosotros. Pero no nos damos cuenta que siempre hay varios sentidos o varias explicaciones a los versos. Si se acortan los tiempos, quiere decir que te falta tiempo para hacer las cosas. ¿Y a quién es a que le restamos del tiempo de nuestros días? Siempre es al Señor. Siempre le restamos tiempo a la dedicación que le damos a Él. O sea, sacamos tiempo para todo menos para Dios. O sea, es un arma de doble filo. Dios está deseando que se acorten los tiempos. ¿Por qué? Porque tú llegues al cielo, pero también te está diciendo, ten cuidado. Dice la Escritura que de día y de noche meditarás en mí. Amén. ¿Es un Dios egoísta? No, es un Dios que te está diciendo, planifícate los días y saca tiempo para conocerme. Porque Él nos conoce, dice que desde antes de que naciéramos Él ya nos había visto. Y nosotros con el tiempo lo vamos conociendo. Pero si no le sacamos tiempo, si no nos exponemos a ver qué nos sucede cada día, si no nos exponemos en medio de la gente para ver cómo reaccionamos, Él está ahí para levantarnos cuando caemos. Gracias. Pero Él lo que quiere es que tú seas un hombre, una mujer de fe. ¿Que a Daniel no le costó hacer lo que hizo? Pues seguro que sí. Porque tú sabes que hasta el eunuco, el que estaba encargado de la comida de él le tuvo que confrontar. ¿Por qué? Porque el rey venía con toda su buena voluntad a darle los mejores manjares, a todo lo dedicado a los ídolos, a todas las comidas que para un hebreo, para un hijo de Dios en esos momentos, él no estaba permitido. Y él tuvo que levantarse y decir, no, amigo, que me des una habichuelita y un poco de agua, con esto me conformo. Pero tú qué quieres, que mi Dios, que mi rey, perdón, me mate cuando vea que tú vas a quedarte como un palillo, que tú no vas a engordar, que tú no vas a estar fuerte. No. Confía, que yo confío en mi Dios. Aleluya. Y yo sé que con este alimento, con este agüita y con estas pocas judías, con esto yo me mantengo. Y dice que el jefe de los cocineros, el jefe de los eunucos, decía, cuando él vio, dijo, es verdad, el hombre, estos hombres se han mantenido con esta alimentación. O sea, Daniel se ganó la confianza de aquella gente. Nosotros no tenemos que ganar la confianza de la gente. Amén. Amén. Y no por nuestro esfuerzo, porque Dios lo que quiere es que tú vivas como eres. Eres una hija de Dios, una hija de fe, un hombre con los conceptos de Dios claros. Vive desde esa manera, desde ese punto de vista, que Dios va a hacer las cosas para que tú sobresalgas, para que tú destaques. No son nuestras fuerzas, dice la palabra.
No es Amén. con mi fuerza, dice la Escritura, es con mi Santo Espíritu, dice Dios. Amén. Entonces, es su Santo Espíritu el que te lleva, el que te hace las cosas. Entonces, hoy estamos viviendo días de reflexión. Yo creo que debemos de vivir días donde analicemos lo que estamos haciendo. Amén. Nosotros no somos, o sea, no podemos pensar de que la iglesia de Jesucristo depende de nosotros. No es eso. No es eso. Pero Dios sí que quiere ver qué clase de compromiso tiene la iglesia con Él. Así es. ¿Qué clase de compromiso? Entonces vamos a demostrarle a Dios que sí que le amamos. Que sí que le amamos, que sí que le buscamos. Dice la Escritura en Nehemías, donde estamos leyendo, el 1:4. Aquí te lo está diciendo. Te lo vuelvo a recordar. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, cuando oí estas palabras, cuando Nehemías dice que se junta con un hermano suyo, que se llamaba Ananí, creo que es Ananí, exacto, en el verso 2. Y cuando él le pregunta por cómo estaba el pueblo, es algo interesante cómo este hombre le habla. Dice, el verso 2, Nehemías 1, verso 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Dice el verso 3, y me dijeron, el remanente, escúchame, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal. O sea, los pocos que quedaban, se habían quedado sin nada. Les habían destruido las cosas, las casas, las tierras. Había habido digamos, una crisis, por decirlo de alguna manera, a tal nivel que se habían quedado despojados de todo. Se habían quedado, dice, están en gran mal y afrenta. Dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, un desastre. Un desastre. Dice la Escritura que Nehemías, bueno, no sé si alguna vez has oído este concepto. Hablan de Nehemías como el profeta llorón. No sé si alguna vez lo has oído. No es Jeremías. Jeremías. Jeremías es el profeta llorón. El llorón, es verdad. No, Nehemías era el profeta orador, perdón. Eso sí. Porque fue un hombre de oración. Un hombre que buscaba a Dios. Un hombre que hacía duelo, dice la Escritura. Dice que él lloró. Dice que la Escritura que hizo duelo. Dice la Escritura que hizo un plan de ayuno, de oración. O sea, era un hombre con un compromiso delante de Dios tremendo. Dice que él cuando ve la situación del pueblo, dice que él se puso a llorar. Entonces, claro, cuando él delante del rey, el rey le ve el semblante y lo ve como desencajado. Y el rey pensaba, si tú no estás enfermo, no es un problema de enfermedad. Y le pregunta, él le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? ¿Y qué es lo que él dice? Dice el verso que le dice a su rey, si me das esto y esto, y este permiso, dice, yo quiero ir ¿a qué? Yo quiero ir a reedificar los muros, quiero ir a cambiar las cosas. O sea, Nehemías no dejó de ser Nehemías, aun estando sirviendo en un, digamos, confinamiento, porque él vivió también en un exilio, en otro país, con otro rey. ¡Qué interesante! Esa es la pregunta que me salía a mí esta mañana. Esta es, yo te pregunto a ti, ¿conoces con quién te has comprometido? Amén. Amén. Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos viviendo sabiendo que Dios va a responder? Amén. Esa es nuestra fe. O sea, nosotros tenemos que vivir en ese sentido. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Y no solamente lo que hizo, lo que hará y lo que está por venir. Él ya lo ha dicho, ya lo ha determinado. Todo va a suceder tal y como Él dice. Sí, Señor. Entonces no permitamos que cualquier forma de crisis, de pandemia o cualquier cosa nueva aparentemente venga a ponernos grilletes. Estoy terminando ya el mensaje. Es cierto que somos hombres y mujeres de fe, pero incluso la fe a veces se desgasta. Porque la fe se desgasta, se puede debilitar. Y Nehemías lo dice aquí en el capítulo 4, versos del 7 al 10. Mira lo que dice.
Nehemías 4, de 7 a 10 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, dice, y conspiraron todos a una. Escúchame, cuando Dios quiere hacer algo, o con alguna persona, siempre viene la adversidad. Hay un pastor que habla mucho por internet, Juan Manuel Valls, ¿no? Sí. Este hombre predica llanamente la palabra de Dios, da las explicaciones sobre la palabra. Y él abrió una cuenta en Facebook para hablar de la palabra y para dar la palabra tal y como es. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, cristianos también, se están poniendo en contra de lo que dice, porque son palabras muy estrictas. Pero él no se sale de la palabra. Amén. Y él ha llegado a un punto a decir que él no quiere ser, digamos, tropiezo para nadie, y está cuestionándose en cerrar la página porque no quiere que haya disputas ni haya contiendas entre propios hermanos en la fe. Pero oposición siempre hay. Así es. Cuando tú vas con una palabra de verdad, a todo el mundo no le gusta escuchar la verdad. Así es. Y aquí vemos que Nehemías sí fue con la verdad. Él quería reedificar los muros, él quería levantar la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Que hubo gente que dice que conspiraron todos a una. ¿Para qué? Para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Siempre va a suceder esto. Dice la palabra: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Dice el verso 10. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay veces que las circunstancias te desgastan. O sea, la fe se desgasta. Entonces es tiempo de reflexionar, es tiempo de fortalecer la fe, es tiempo de reconducirnos en la fe. Ponte de acuerdo con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque dice Josué que cuando tú estás de día y de noche buscando dirección de Él, dice la Escritura que entonces harás prosperar tu camino Amén. y todo te saldrá bien. Oye, escucha, aun teniendo problemas, aun viniendo males a nuestra vida, dice la palabra que Dios te va a sacar del apuro, Aleluya. que todo te va a salir bien. O sea, yo tengo que creer en Dios más que en mis propias posibilidades. Amén. Si Dios dice que eso lo cumple, ¿quién soy yo para decir, Señor, y es que si esto? No, Él dice que lo cumple. Tú sal al encuentro, haz las cosas, mira, pon la mirada en las cosas de arriba, que Él va a hacer el resto, las cosas, los pequeños clics de cambio en las vidas, las hace Dios. Las cosas que aparentemente no van a funcionar, Él hace que funcionen. Aleluya. Entonces, vivamos como Daniel vivió, siendo en toda la naturaleza espiritual que llevamos. Vivamos como Josué, vivamos como Esther, que se metió en medio de la plaza de palacio, allí, donde nadie podía entrar, donde había un edicto que decía el rey. Era un edicto, algo que estaba establecido por el rey, de que nadie podía entrar a tener una visita con el rey si no era algo concertado, si no era algo decidido. No, ella se plantó allí en medio, pero tuvo el favor. Aleluya. Expuso su vida para que todo el pueblo de Dios en aquel entonces no fuera exterminado. Y ella expuso su vida. No le importó. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que Dios iba a hacer algo. O sea, tengamos esa manera de ver las cosas. Dice la Escritura que Nehemías, donde hemos leído en el capítulo 4, se entristeció. Porque este amigo, Ananí, le decía: el remanente de los que quedan. O sea, los pocos que quedan. Escúchame, Dios no nos ha llamado a ser pocos que quedamos. La palabra dice en Romanos capítulo 3 que somos más que vencedores. No, perdón, Romanos 8. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Somos más que vencedores, aleluya. Entonces, Nehemías sabía cómo renovar su pacto con Dios. Sabía cómo estar delante de la presencia de Dios. Entonces, en estos tiempos, a nosotros nos toca vivir desde ese punto de vista. Amén. Renovando nuestro pacto de compromiso. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo creo que Dios le está hablando hoy a su pueblo, a su iglesia. Y le está hablando de una manera sencilla.
De una manera sencilla, porque el hombre quiere alcanzar todas las cosas, alcanzar la luna, alcanzar Marte, alcanzar... Estamos viendo cómo la tecnología se mueve a pasos agigantados, cómo la ciencia está navegando en toda su salsa, haciendo las cosas. Dice la Escritura que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Lo dijo Dios. Y Dios no se equivoca. Pero por encima de todo lo que está sucediendo está Dios. Por encima de todo lo que está sucediendo, nuestra fe tiene que estar basada en lo inexplicable de Dios, no en lo inexplicable de la naturaleza. Todas las cosas que la naturaleza está viviendo, con el tiempo le dan una explicación. Pero Dios tiene en su mano todas las explicaciones de todas las cosas. Entonces busquemos la dirección, busquemos mirar en las cosas de arriba, en las cosas que realmente a nosotros nos van a dar un provecho. Amén. Padre amado, te damos la gloria y la honra. Un día más, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, porque un día más tú, con un abrir de un sonar de tus dedos, tú permites que estemos delante de ti. Un día más vivo, un día más en tu presencia, un día más, Señor, pudiendo hacer las cosas, pudiendo meditar en tu palabra, pudiendo conocerte un poco más, Señor. Y te pedimos que esa sea nuestra actitud, Señor, que seamos sabios para administrar los tiempos, Señor, que podamos sacar el tiempo necesario en cada día, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor, poder conocerte cada día más, Señor. Nuestro deseo es amarte como tú nos amas, Señor. Sobre todas las cosas, conocerte como tú nos conoces a nosotros, Padre amado. Permítenos, amado Espíritu, tener ese vínculo de poder conocerte, de poder acercarnos a ti cada día más, Señor. Que esta reunión sea una reunión no solamente entre nosotros, sino que tu Espíritu Santo mueva a tu pueblo hacia una sola dirección, hacia esa única dirección que tú quieres, Señor. Tu palabra dice y nos enseña que somos un cuerpo, Señor. Sabemos que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu estás trabajando, planificando la iglesia, Señor. Un día tú vendrás por ella, Señor. Tú estás preparando las bodas del Cordero. Tú estás preparando tanta cosa buena para tu pueblo, Señor, porque nos amas, Señor. Señor, que ese amor, Señor, salga reflejado en nosotros hacia las personas que no te conocen, Padre. Que podamos, Dios mío, expresarnos desde el punto de vista en que tú quieres derramar tu amor sobre otros, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos por aquellos que no han podido estar, Señor. Bendice a aquellos que están en sus casas, Padre. A aquellos que están o que van a escuchar o que han escuchado este mensaje, Señor. Toca sus vidas, Señor. Que puedan ver algo diferente en nosotros. De igual manera que tú nos ves, Señor. Y que ellos puedan ser tocados por tu mano poderosa, Señor. Y sean cambiados, Señor. Bendice a aquellos que no te conocen, Señor. Muéstrales el poder de una regeneración espiritual en su interior. A través de la sangre de Cristo. A través de la resurrección que Él hizo por cada uno de nosotros, Señor. Manifiesta tu vida a la vida de aquellos que están mal, Señor. Que ellos puedan gozarse de la manera que nos gozamos nosotros. Amén. Señor, os bendiga. Nos despedimos no de la presencia del Señor, pero sí de este momento. Señor, os bendiga. Amén.